Comienza a surgir el estoicismo, una cuestión en la cual se empieza a tratar un modo de contemplar las cosas de manera más virtuosa, como una providencia, bienes que ya no están por fuera, sino que están dentro de cada uno de nosotros. La idea de no preocuparse por aquello que está fuera de nuestro control. ¿Y eso qué implica? ¿Que ya es una conducta y está terminado? No. El estoicismo se guía por 4 principios, ¿sí? La templanza, la justicia, el coraje y sobre todo, lo que más tiene que tener lugar dentro de toda esta cuestión del estoicismo es justamente lo que sostiene la virtud, que tiene que ver con la idea de contemplar aquello que yo puedo enfrentar, pero no pensando en un otro. Sé que hay algo que está dentro de mí, pero decido actuar sin estar pendiente de lo que pase por fuera. El sentido del estoicismo, años y siglos después, como para Séneca, como para Epicteto, tiene que ver con un control de que la vida es breve, por lo cual no puedo hacer que ese uso del bien vida, del término vida, como tal, sea en vano. Día a día debo disfrutar de la vida, pero no sin preocupaciones, sino obedeciendo a una ley universal, una ley ética que tenga que ver con el orden y el cosmos del universo. Entonces acá cambia la cuestión, no es solamente hacer por virtud y buscar una disciplina, sino que también tiene que ver con una ley de la vida que aplica a la sociedad, porque tarde o temprano la conducta sí aplica a la sociedad, pero tiene que ver con una conducta que busque la providencia, es decir, la virtud. Y la virtud se alcanza por medio justamente de la conducta que se encuentra dominada por la razón. Es decir, que el pensamiento vence a las pasiones. El pensamiento vence a las pasiones que se presentan de forma en las cuales el ser humano pierde control de su propia identidad, de su propia esencia. Sin embargo, esto no pasa cuando se trata del epicureísmo, fundada por Epicuro. Epicuro no se refiere a lo mismo porque no hay una virtud que obedezca a una ley, y es importante diferenciar esto. Epicuro está hablando justamente de poder alejarse y de vivir una vida que tenga que ver con la humildad, que tenga que ver con la humanidad, que tenga que ver con la compasión un poco más, pero alejado de todo aquello que es el sufrimiento, que es el dolor. Epicuro habla de no solamente una idea de no preocuparse por lo que está fuera de nuestro control, no, tampoco preocuparse por aquello que a nosotros nos perturba, es decir, evitar el dolor y el sufrimiento, evitar el dolor y lograr la ataraxia. La ataraxia es llegar a la calma absoluta. Es distinto porque aquí no hay una virtud, aquí lo que hay justamente es una idea de poder alejarse de la política, de poder alejarse de los placeres, de poder alejarse de todas aquellas cuestiones que no tienen que ver con lo que puede necesitar el alma. Hay 3 necesidades fundamentales, sí, cosas necesarias o sentidos necesarios como comer, cuestiones necesarias en tal punto como darse manjares o de vez en cuando ciertas cuestiones que uno, si bien no son tan necesarias como las primeras, pero las puede usar, y cuestiones que ya empiezan a ser, si quiere llamarle uno avaricia hoy en día o ambición, que tiene que ver con aquello que llama la desproporcionalidad, lo que genera la perturbabilidad del alma, los lujos, las pasiones desmesuradas. Él habla de la política, por eso es que Epicuro habla de una vida lejos de la política, una vida en paz, calma, con humildad, pero con humildad con uno mismo y con los demás, o sea, fuera de toda esta vida. ¿Puede decirse libertad? Sí, de una u otra manera, pero también el estoicismo también podría engañarnos ahí, cuando no son lo mismo, porque el epicureísmo no tiene una ley, no tiene un orden. El epicureísmo sabe que vamos a morir y eso no preocupa, pero no preocupa no porque esté fuera de nuestro control, sino porque los dioses no existen y ya lo acepta como tal. Porque el epicureísmo justamente, no nos olvidemos que por algo la iglesia, ¿sí?, en la edad medieval, en el medioevo, se encargó misteriosamente de que desaparezcan los textos de Epicuro, más allá de que se quemaron y toda la cuestión. Hay muy pocos textos que se rescatan y es un filósofo del que sabemos muy poco.
Epicuro es un gran pensador de la antigüedad. Lo que pasa es que no tenemos grandes fuentes, porque en esa época sostener ya estas ideas era complejo, porque no nos olvidemos que los estoicos sí sostienen eso. Los estoicos sostienen esta idea de que todavía hay un orden, hay dioses, hay un cosmos y hay un universo. Para Epicuro, justamente después de la muerte no había nada, solo se necesitaba amigos para ser feliz. Amistad, amigos y calma, pero no una calma por aquello que no está fuera de nuestro control o que está en nuestro control, sino que justamente tiene que ver con la ataraxia. La ataraxia es una palabra que deriva justamente del griego, y esto implicaba que la mejor vida y la mejor forma de vivir para Epicuro era lejos de todo lo que tenía que ver con la política. Yo, si hoy podría hablarles, diría todo aquello que tenía que ver con el poder, con aquello que perturbaba, con aquello que es la desmesura total, ¿sí? Y el desmembramiento del alma y de los sentidos. Entonces, eso es la cuestión principal que preocupaba a Epicuro y que trata el epicureísmo. En cambio, el estoicismo no. ¿Por qué? Porque después también tenemos a Séneca, tenemos a Epicteto, tenemos a Marco Aurelio, que empiezan a trabajar. Ya hablamos de un Séneca que se centra, sí, entre el año 4, habiendo nacido, sí, dentro de lo que era la ciudad de Córdoba, en toda la cuestión de la antigua de Roma, y llega a atravesar 4 etapas durante su vida de 4 emperadores bastante fuertes, como emperadores como Calígula, como Claudio, y finaliza siendo tutor del emperador conocido como Nerón, un emperador que después de haber sido su tutor, Séneca abandona, digamos, este papel de asesor cuando Nerón cae totalmente, bueno, ya sabemos lo que pasó, en la crueldad, el despotismo, empieza a convertirse en un tirano. De ahí es que la frase, hay muchos que escriben que Séneca dice: yo no te doy poder sobre mí, por lo cual al no tener poder sobre mí yo no te debo nada. Bueno, esta es una referencia, una frase más comercial, tendiente más a la cuestión de explicar lo que es el estoicismo. Séneca está hablando de esta cuestión, está pensando una idea de que no tiene tanto que ver, y de hecho para nada, porque está un poquito del lado contrario, si bien tiene una relación tal vez desde las reglas naturales, porque es una filosofía de la naturaleza, al igual que el epicureísmo, y tiene un vínculo ahí, una relación, yo creo que tiene que ver más con esta herencia helenística, pero el estoicismo está hablando de cuestiones distintas. Está hablando más de la virtud, está hablando más de la cuestión de los bienes para llegar a la providencia, y no es una cuestión de no acción o no preocupación, es una cuestión de acción, pero acción en tanto que tiene que ver con aquello que está en mi control, no con aquello que no puedo controlar. Entonces, el punto de este tipo de filosofías es la diferencia que yo quiero dejar en claro para poder llegar al punto principal. ¿Cómo evolucionó día a día nuestro pensamiento hasta el día de hoy? ¿Y cuánto es que tiene que ver todo el pensamiento